Hoy vamos a analizar a fondo una de las organizaciones más influyentes y, a la vez, más controvertidas del último siglo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. La OTAN, sí. Tenemos sobre la mesa un material muy completo que recorre su historia, sus batallas y su compleja estructura interna. La misión es entender no solo qué es, sino cómo ha podido sobrevivir a su propio propósito original y por qué de repente vuelve a ser el centro del tablero geopolítico. Totalmente. Para arrancar, me quedo con una frase de las fuentes que lo define a la perfección. Es una alianza con un principio que suena simple. Un ataque contra uno de nosotros es un ataque contra todos. Sí. Pero la aplicación de ese principio ha sido de todo menos simple. Es que esa simplicidad es el caballo de Troya del tratado. Esconde la pregunta del billón de dólares que ha recorrido los pasillos de la OTAN desde su fundación. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Está un país dispuesto a entrar en guerra y sacrificar a sus ciudadanos por un aliado lejano? Esa duda es el fantasma que lo ha definido todo. Claro. La OTAN no es solo una lista de miembros y armamento, es un barómetro de la confianza, el miedo y el poder en el mundo occidental. Su historia no es una línea recta. Es una serie de reinvenciones forzadas por la historia. De acuerdo, pues empecemos por el principio. ¿Cómo nace este gigante? Porque no surgió de la nada en 1949. Tengo entendido que sus cimientos se pusieron sobre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, con pactos más pequeños. Exacto, es un proceso gradual. Primero, en 1947, tienes el Tratado de Dunkerque entre Francia y el Reino Unido. Que es una historia antigua ya. Suena a historia antigua, pero su objetivo era defenderse de una futura agresión alemana. Fíjate qué curioso. De Alemania, no de la Unión Soviética. Dices del Benelux. Se estaba creando un pequeño club de defensa en Europa Occidental, pero Pero le faltaba músculo. le faltaba el músculo necesario para enfrentarse a la verdadera amenaza que todos veían venir por el este. La Unión Soviética. Y ahí es cuando entra en juego el hermano mayor. Ahí es. El 4 de abril de 1949, en Washington, se firma el Tratado del Atlántico Norte. Los 5 de Bruselas se unen a Estados Unidos, Canadá, Portugal, Italia, Noruega, Dinamarca e Islandia. Y en el corazón de ese documento, El famoso artículo 5, la cláusula de defensa mutua. que es la frase con la que abríamos. Pero una cosa es escribirlo en un papel y otra, muy distinta, es que signifique algo real. Me imagino que en ese momento era más una declaración de intenciones que un plan de guerra. Totalmente. Era una línea roja política impulsada por eventos como la doctrina Truman para contener al comunismo y, sobre todo, por el golpe de Estado comunista en Checoslovaquia en 1948. Que debió causar pánico. Pánico en Occidente. Pero, como dices, era solo un papel. Y aquí está la clave que a menudo se pasa por alto. Sin la Guerra de Corea en 1950, la OTAN podría haber seguido siendo un club de papel durante años. ¿Por qué Corea fue tan decisiva? Estaba a miles de kilómetros. Porque generó un pánico absoluto a que Asia fuera solo la primera ficha del dominó y que la siguiente pudiera ser Europa Occidental. Fue ese miedo lo que convirtió un tratado político en una verdadera maquinaria de guerra integrada. Ah, vale. En 1951 se crea SHAPE, el cuartel general supremo en Europa, y se nombra un comandante supremo aliado. Es la prueba de que la OTAN, en su esencia, no actúa, reacciona. ¿Y la reacción de la Unión Soviética? Fulminante. En cuanto Alemania Occidental se rearmó y entró en la OTAN en 1955, Moscú creó el Pacto de Varsovia. ¿El tablero de la Guerra Fría quedó servido? Servido y con las piezas en su sitio. ¿Un tablero con una tensión brutal? El muro de Berlín, 400.000 soldados estadounidenses en Europa. Pero incluso en el lado occidental no era todo un bloque unido. El caso de Francia es fascinante. Se retiran de la estructura militar en 1966. Espera, ¿cómo puedes estar en una alianza militar pero a la vez no estar en su estructura militar? Suena a contradicción, ¿verdad? Y suena a querer estar en la fiesta sin ayudar a recoger después. Es una gran analogía. Charles de Gaulle lo veía de otra manera. Su pregunta era la que mencionábamos al principio. ¿Realmente arriesgaría Washington un holocausto nuclear para defender París o Berlín? Y él pensaba que no. Mía estratégica. Desarrolló su propio arsenal nuclear y dijo, participo en la alianza política, pero mis tropas y mis bombas las controlo yo. El clásico, me apunto a la cena, pero traigo mi propio tupper. Y me voy antes de fregar los platos. Exacto. Y demostró que la unidad de la OTAN siempre ha sido un equilibrio muy precario. Y entonces, en 1989, el mundo cambia por completo.
Cae el muro de Berlín, se disuelve el Pacto de Varsovia. De repente, el gran enemigo que justificaba toda esta maquinaria militar desaparece. La pregunta lógica era, ¿y ahora qué? Cerramos el chiringuito. Exacto. Fue una crisis existencial en toda regla. O se reinventaba o se convertía en una reliquia de la Guerra Fría. Y la alianza optó por una transformación radical. ¿Cuál? Pasar de ser un escudo de disuasión pasivo a convertirse en una especie de policía activa para la gestión de crisis internacionales. Ya no se trataba de esperar un ataque, sino de salir a apagar fuegos. Y el primero y más brutal incendio fue la desintegración de Yugoslavia. Ahí es donde la OTAN entra en combate por primera vez en su historia. Por primera vez. Y lo hace en Bosnia. Primero imponiendo una zona de exclusión aérea en el 92. 2 años después, en el 94, sus cazas derriban 4 aviones serbo-bosnios. ¿La primera acción de combate? La primera. Pero el punto de inflexión es el genocidio de Srebrenica en 1995. La masacre fuerza a la OTAN a lanzar la operación Deliberate Force, una campaña de bombardeos que obliga a los serbios a negociar la paz. Y unos años después, en 1999, llega Kosovo. Otra campaña de bombardeos, esta vez de 78 días, para frenar la limpieza étnica. Pero tengo entendido que esta intervención fue mucho más polémica internamente, ¿no? Muchísimo más, porque se hizo sin el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU. Y esto abrió una brecha enorme dentro de la alianza. Claro, el debate de la legitimidad. Por un lado, Estados Unidos y el Reino Unido decían, si esperamos a la ONU, el veto de Rusia o China nos paralizará mientras se cometen atrocidades. Un argumento pragmático. Y por otro, países como Francia o Alemania respondían, si actuamos sin la ONU, perdemos toda legitimidad internacional y sentamos un precedente peligroso. Ganó la primera visión, pero ese debate persigue a la OTAN desde entonces. Un momento. Tenemos Bosnia, Kosovo y luego vendrían Afganistán, Libia. Todas muy distintas. ¿Qué aprendió la OTAN de una intervención que aplicara o no aplicara en la siguiente? ¿Fue la experiencia en los Balcanes la que les llevó a Afganistán con una estrategia diferente? Esa es la pregunta del millón. A ver, en los Balcanes, la OTAN aprendió que podía ser una fuerza militar decisiva para detener una guerra. El objetivo era claro, parar los combates. Y bueno, lo consiguieron. Pero Afganistán fue otra historia. Afganistán fue una lección de humildad completamente diferente. Después de los atentados del 11 de septiembre, se invoca el artículo 5 por primera y única vez. Parémonos ahí un segundo. Es un momento histórico. Un ataque terrorista en Nueva York y Washington se considera un ataque contra los 19 miembros que eran entonces. La solidaridad debió ser increíble. Fue total e inmediata. El problema es que esa solidaridad se tradujo en la misión más larga y compleja de su historia, la ISAF en Afganistán. Claro. Y ahí ya no se trataba de detener una guerra, sino de reconstruir un país y luchar contra una insurgencia. Y la OTAN descubrió que es mucho mejor bombardeando puentes que construyéndolos. Una lección muy dura. Durísima. La caótica retirada en 2021 fue la prueba final de que el nation building no estaba en su ADN y fue un golpe durísimo a su credibilidad. Y con esa herida de Afganistán todavía abierta, llega la intervención en Libia en 2011. Me da la sensación de que el recuerdo de Afganistán tuvo que pesar mucho en esa decisión. Pesó enormemente. La operación en Libia fue mucho más limitada. El mandato de la ONU era proteger a los civiles. Pero se fue más allá. Pero la campaña de bombardeos acabó facilitando un cambio de régimen, lo que volvió a dividir a la alianza. Alemania, por ejemplo, se negó a participar, traumatizada por esa extensión de la misión que habían visto en Afganistán. El llamado Mission Creep. Exacto. Libia dejó una lección clara. Las intervenciones rápidas y limitadas a menudo tienen consecuencias largas e incontrolables. El resultado fue un estado fallido, que desestabilizó toda la región. Después de Libia, el apetito por este tipo de guerras por elección se redujo a cero. Mientras tanto, mientras la OTAN estaba enredada en estas crisis fuera de área, el viejo adversario, Rusia, volvía a moverse en el tablero. Y supongo que la expansión de la propia OTAN hacia el este no ayudó a calmar las cosas. En absoluto. En 1999 se unen Polonia, Hungría y la República Checa, antiguos miembros del Pacto de Varsovia. Para Occidente era una expansión lógica de la democracia. ¿Pero para Rusia? Para Rusia era una traición. Siempre han argumentado que se les dieron garantías verbales a Gorbachov de que la OTAN no se expandiría ni una pulgada hacia el este. Nunca se firmó nada, pero esa sensación de promesa rota es un pilar de la narrativa del Kremlin.
Y la anexión de Crimea en 2014 fue el punto de inflexión definitivo. Completamente. Ahí varios países del flanco oriental invocaron el artículo 4. Espera, para que quede claro. El artículo 4 es como encender la luz de alarma y convocar una reunión urgente. Sí, Mientras que el artículo 5 es pulsar el botón rojo de todos a una. correcto. Perfecta definición. El artículo 4 es el chicos, tenemos que hablar, me siento amenazado. Y eso hicieron Polonia, Letonia, Lituania. La OTAN condenó la anexión, impuso sanciones, pero la respuesta militar fue contenida. Fue la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 lo que lo cambió todo. De repente la alianza que Macron había descrito como en muerte cerebral, ¿Resucitó? resucitó, con una unidad y una rapidez que sorprendió a todo el mundo, probablemente también a Putin. Y vaya si resucitó. Despliegue masivo de 40.000 soldados en el flanco oriental. Finlandia y Suecia abandonando décadas de neutralidad para unirse. La frontera de la OTAN con Rusia se duplicó de la noche a la mañana. Y no solo eso, la alianza ha demostrado una nueva agilidad. Por ejemplo, ante las recientes incursiones de drones rusos en espacio aéreo polaco, se activó rápidamente la operación Eastern Sentry. Ya no es solo una cuestión de tanques. Ya no. Es una respuesta a la guerra híbrida a la tecnología. La invasión de Ucrania le devolvió a la OTAN un propósito claro y existencial, muy parecido al de 1949, pero en un mundo infinitamente más complejo. Claro, y mantener a 40.000 soldados desplegados desde el Báltico hasta el Mar Negro, como mencionabas, eso tiene que costar un dineral. Lo que me lleva a la pregunta del millón, o más bien del 2% del PIB. ¿Quién paga toda esta fiesta? La eterna pregunta. Es clave distinguir dos cosas. Por un lado están las contribuciones directas, el dinero que cada país pone para mantener los cuarteles generales y el personal civil. El presupuesto común. Exacto. Es un presupuesto relativamente pequeño y se paga con una fórmula según la riqueza de cada país. El verdadero debate está en las contribuciones indirectas. Que es el famoso objetivo del 2% del PIB en gasto de defensa. Es como una cuota de socio obligatoria. No exactamente. Durante años fue una guía, una recomendación. Se convirtió en un compromiso político formal en 2014, en la Cumbre de Gales, justo después de la anexión de Crimea. Ahí se pusieron serios. Fue como si, de repente, todos se dieran cuenta de que la seguridad no es gratis. Se comprometieron a aspirar a moverse hacia el 2% en una década. Aspirar a moverse suena un poco vago. Y fue una fuente de tensión brutal, sobre todo con Estados Unidos exigiendo a los europeos que se rascaran el bolsillo. ¿Cómo va eso ahora? Pues la guerra de Ucrania fue el despertador definitivo. Antes de la invasión, apenas un puñado de países cumplía. ¿Y ahora? Los últimos datos de 2024 muestran que 23 de los 32 miembros ya alcanzan o superan ese 2%. Es una cifra récord. Vaya. Resulta que la mejor manera de convencer a los países para que inviertan en defensa es tener una amenaza real y palpable en la puerta de casa. Y el club no se limita a sus 32 miembros. Veo en las fuentes que existe toda una red de socios por el mundo, desde Colombia hasta Japón o Australia. Sí, y eso es fundamental para entender la OTAN del siglo XXI. Tiene programas como la Asociación para la Paz con países exsoviéticos, el Diálogo Mediterráneo con naciones del norte de África e Israel, y estos socios globales. Lo que demuestra que su alcance ya no es solo el Atlántico. Demuestra que, aunque su tratado se centre en el Atlántico Norte, sus preocupaciones y su influencia son ya completamente globales. Vale, si tratamos de juntar todas las piezas. La OTAN nace como un escudo defensivo contra la URSS, simple y claro. Sobrevive a su razón de ser reinventándose como un martillo para intervenir en crisis internacionales, con resultados muy dispares en los Balcanes, Afganistán o Libia. Y hoy ha vuelto a su papel original, de escudo frente a Rusia, pero un escudo mucho más grande, tecnológico y con la vista puesta en todo el planeta. Ese es el resumen perfecto. Y su gran desafío ahora es doble. Por dentro, mantener la unidad entre 32 democracias, cada una con sus propios intereses, lo cual es un milagro diplomático diario. Me lo imagino. Y por fuera, adaptarse a un mundo donde las amenazas ya no son solo misiles, sino también ciberataques, campañas de desinformación o la lucha por el control de nuevas tecnologías. Y eso me deja con una idea dándome vueltas en la cabeza. El artículo 6 del tratado original define el área de defensa de la OTAN muy claramente.
Europa, Norteamérica y el Atlántico al norte del Trópico de Cáncer. Sí, es muy específico. Pero acabamos de hablar de misiones en Afganistán, socios en Colombia y Japón, y una preocupación cada vez mayor por la influencia de China. Así que la pregunta para quien nos escucha es inevitable. ¿Se le ha quedado pequeño el nombre de Organización del Tratado del Atlántico Norte a la OTAN del siglo XXI?